En esta oportunidad vamos a hablar sobre el toxoplasma. El parásito Toxoplasma gondii va a ser el encargado o causante de la enfermedad toxoplasmosis. Y es por ello que es importante reconocer diferentes características de este parásito, así como diferentes síntomas y manifestaciones clínicas que va a presentar la enfermedad. Para ello, para conocer un poco sobre el Toxoplasma gondii, debemos considerar de que pertenece al filo Apicomplexa, a la clase Sporosea, a la familia Sarcosistidae y al género Toxoplasma. Este parásito fue descubierto a inicios del siglo XX, en 1908, por Nicole y Manseux en el roedor Cynodactylus gundi. Es a partir de este roedor que va a derivar el nombre de Toxoplasma gondii. En 1970, Frenkel va a hacer el descubrimiento de que su fase infectante de este parásito se va a encontrar en la materia fecal de los felinos y de los gatos, ¿no? Ahora, con respecto a la morfología, el Toxoplasma gondii va a presentarse en forma de ooquiste. Este ooquiste va a tener una medida de 10 a 12 micras y, como se puede observar en ambas imágenes, tiene una forma ovoide u ovalada. En su interior va a presentar lo que son los esporoquistes, y cada esporoquiste va a presentar 4 esporozoitos. Este ooquiste presenta una membrana gruesa, pero que es traslúcida, ¿no? Ahora, estos 4 esporozoitos van a ser liberados durante la fase sexual que ocurre en el gato, que es el huésped permanente de este parásito Toxoplasma gondii. Algunos autores consideran que el Toxoplasma gondii el oquiste de Toxoplasma gondii va a permanecer viable hasta por 2 años en temperatura ambiente, mientras que otros consideran que puede permanecer viable hasta 18 meses en tierras húmedas. En ambas imágenes se puede volver a observar lo que son los oquistes esporulados, que van a contener los dos esporoquistes, y en su interior cada esporoquiste va a contener 4 esporozoitos, ¿no? Y en la lámina que está a la derecha se puede observar una muestra con esporoquistes de Toxoplasma gondii. Ahora, también presenta una forma de taquizoíto. Este taquizoíto se va a diferenciar porque va a tener una forma arqueada, donde va a presentar un conoide y también dos membranas, una interna y una externa. Este taquizoíto mide aproximadamente entre 4 y 6 micras de longitud, pero también mide entre 2 a 3 micras de ancho. Ahora, este taquizoíto es importante porque va a ser el causante de la fase aguda de la infección ocasionada por Toxoplasma gondii, ya que su reproducción es muy rápida. También es importante recalcar o resaltar que el taquizoíto va a presentar una estructura denominada róptrias. Estas róptrias son proteínas encargadas o que le van a permitir al taquizoíto introducirse en las células del huésped. Como se puede observar en ambas imágenes, se observan taquizoítos y su forma característica, que es esta forma arqueada que tiene. Ahora, otra forma en la cual se presentan el Toxoplasma gondii es en forma de quiste. Este quiste mide aproximadamente entre 10 a 200 micras. Como se puede observar en la imagen, presenta una membrana gruesa y en su interior presenta bradizoitos. Estos bradizoitos tienen una forma muy similar a los taquizoitos, pero se van a diferenciar con los taquizoitos en su reproducción, ya que los taquizoitos tienen una reproducción muy rápida, mientras que los bradizoitos van a presentar una reproducción más lenta, y por ello van a ser causantes de lo que es la infección crónica de la enfermedad. Ahora también, este tipo de quistes van a tener preferencia por músculo esquelético, corazón y cerebro. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre el ciclo de vida del toxoplasma, el cual solamente su reproducción sexual solamente se da en los animales felinos. Siguiente. Bueno, acá podemos observar que su ciclo de vida del Toxoplasma gondii se da en una fase sexual y una fase asexual, el cual su sexual empieza cuando el gato ingiere los alimentos como la rata o una paloma. Entonces, su ciclo de vida comienza cuando el hospedador definitivo, que es un felino, ingiere un ooquistes por un lado, presente en la vegetación, o ingiere quistes presentes en carne cruda, el cual su hospedador intermediario es el mamífero y las aves. Siguiente. Entonces, mediante su hospedador intermediario, que son los mamíferos o las aves, nosotros obtenemos también el toxoplasma porque consumimos las carnes del cerdo, del carnero o entre otros, ¿no? Y ellos de ahí tienen los zooquistes, el cual son liberados mediante sus heces.
Y así es donde obtenemos. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de la enfermedad y la patogenia. Vamos a encontrar dos, en la etapa aguda y en la etapa crónica. Más que nada en la etapa aguda vamos a ver la invasión de los taquizoides en la célula y cuánto daño lo realizan, ¿no? Y en la etapa crónica vamos a ver la multiplicación de los bradizoitos y que causa una reacción de hipersensibilidad, y esta reacción hace que los quistes hagan un rompimiento, y los más afectados son el ojo, el músculo o los ganglios linfáticos. En la patogenia, los taquizoides invaden a las células y luego se quedan de 8 a 32 horas destruyendo las células, se liberan los parásitos y se dispersan por la vía sanguínea y la vía linfática. Y esto causa una inflamación. Ahora vamos a pasar en la patogenia en los ganglios linfáticos. Vamos a encontrar una hiperplasia de las células reticulares. Esto quiere decir que vamos a encontrar un aumento de células, y esta es la causante de la inflamación. Y vamos a encontrar también otro causante, que va a ser los grupos de macrófagos con citoplasma de eosinófilos. Y en algunos de la inflamación vamos a encontrar algunos quistes, y raras veces en los cortes histológicos vamos a encontrar a los parásitos. Más que nada vamos a encontrar o vamos a hallar con el método fluorescente. En el músculo, vamos a encontrar que el parásito va a invadir a las células intersticiales y fibras musculares, donde va a causar una destrucción de células en la fase aguda, pero en la fase crónica va a causar una formación de quistes, y esto puede causar dolor, fatiga o debilidad. En los pulmones vamos a encontrar la diseminación de los pulmones. Esto quiere decir que los macrófagos alveolares pueden estar parasitarias, y también vamos a encontrar que aparecen focos de necrosis, que el fluido a los tejidos no va a estar yendo bien o funcionando, pero no se va a encontrar una cavidad, y esto puede causar tos, dificultad de respirar y fiebre. Ahora vamos a pasar en la patogenia en el sistema nervioso. El va a producir encefalitis, más que nada a los pacientes inmunosuprimidos. Va a invadir a los taquizoides invaden las células nerviosas, provocando muertes celulares, y estas muertes celulares ocasionan que haya zonas de infartos. Un rompimiento de quiste puede causar una inflamación, o puede causar los meningitis o encefalopatías. Vamos a pasar en la patogenia en el ojo. Más que nada, este parásito se localiza en el ojo, en la retina, se observa en forma quiste y causa una inflamación, hasta causa una enfermedad retinocoroiditis. En la patogenia del embarazo, el parásito ingresa a la placenta y se puede acumular en el cordón umbilical. Una vez que se acumula ahí, puede ocasionar un aborto espontáneo, pero si A o B entra al feto, simplemente en el feto se mantiene durante años. El toxoplasmosis congénica, más que nada, esto es un daño en el sistema ventricular central. Más adelante lo vamos a profundizar este tema. En los pacientes con SIDAs, con depresión de la inmunidad, se presenta más que nada este parásito en los órganos, como es el hígado, el pulmón o en el corazón. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es del toxoplasma en relación a las manifestaciones clínicas. Cuando nosotros referimos a ello, mencionamos que la mayoría de las infecciones que suele dar a causa de este parásito son asintomáticas, pero eso sí, no todos los cuerpos son iguales. En algunas ocasiones van a presentar anticuerpos que se van a dar por una serología positiva cuando hacemos la investigación, o cuando empezamos a hacer sedimentación o ello, ¿no? Pasamos con la siguiente, por favor. Aquí yo lo pude dividir en pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunocomprometidos. En inmunocompetentes consideré lo que es toxoplasmosis aguda sintomática. Estos pacientes van a presentar la sintomatología dentro del periodo de 5 a 18 días después de la infestación. La mayoría de los síntomas que puede presentar en estos casos es síndrome febril, cefalea,
astenia, anorexia y algunos trastornos gastrointestinales como vómito, náuseas, dolores estomacales, etc. En lo que es trastorno ganglionar o linfática, se va a dar dentro de los 2 semanas a 2 meses después de la infestación. Esto también va a tener lo que es el síndrome febril, también en lo que son los ganglios van a empezar a aumentar de tamaño, van a tener una consistencia más dura y una coloración más rojiza, ¿no? Hay veces se le puede asociar con lo que es faringitis granulomatosa. Acá también tenemos lo que es el toxoplasmosis ocular. En estos casos se van a caracterizar básicamente por la inflamación granulomatosa del recto uveal, ¿no? Del tracto uveal, perdón, lo cual va a comenzar comprometiendo la retina hasta llegar al coroides. Pasamos a la siguiente, por favor. En estos casos de lo que es toxoplasmosis del embarazo se va a dar cuando la paciente va a tener contacto con ese parásito a nivel oral y este parásito va a empezar a infestar los órganos de la madre. En estos casos, cuando ya la paciente empieza a presentar cefalea, mialgias, fiebre, etcétera, se le va a llamar parasitemia. En lo que es toxoplasmosis congénita, ahí lo que vamos a tener es, de acuerdo a la infestación que ha tenido la madre a todos los órganos, este parásito también va a llegar a lo que es la placenta, contaminando así al feto. Se va a dividir en 3 etapas, lo que es las secuelas ya irreversibles, encefalea aguda y también la infección generalizada, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá tenemos pacientes inmunocomprometidos. Aquí vamos a tener toxoplasmosis extracerebral, también toxoplasmosis ocular. En estos casos se va a generar una lesión algodonosa y lo que va a hacer es una inflamación del vítreo, ¿no? Del ojo del paciente. En lo que es toxoplasmosis del sistema nervioso, estos casos lo tienen mayormente los pacientes que tienen SIDA y normalmente cuando se le hace una radiografía van a presentar una protuberancia o también un tumor como vemos en imagen, ¿no? Así se va a poder apreciar en la radiografía. Siguiente. Tenemos al diagnóstico directo e indirecto, lo cual se va a basar en diferentes pruebas, como la prueba de PCR, lo cual esto se basa en la detección de ADN de parásitos en diferentes muestras, como muestras de sangre, líquido amniótico, humor acuoso y líquido cefalorraquídeo. También tenemos a los métodos serológicos, lo cual esto se va a basar en la detección de anticuerpos, ya que estos van a detectar IgM e IgG. Como también tenemos a las biopsias, lo cual esto se basa en la identificación del parásito en una muestra de un tejido, ¿no? Ya que esto puede ser en una biopsia cerebral o en la médula ósea o también ganglios linfáticos. Como también tenemos a los exámenes de gabinete, que son la tomografía computarizada. Ahora en los tratamientos, lo cual los tratamientos tenemos a los pacientes que son inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes no requieren tratamientos ya que estos pacientes no presentan síntomas. También tenemos a los pacientes con síntomas y a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir inmunocomprometidos? Son pacientes con SIDA o que están realizando quimioterapias. Y para estos pacientes sí se requiere tratamiento del fármaco de pirimetamina y sulfadiazina, que esto va a ir acompañado de ácido fólico. Ahora, en pacientes con embarazo o embarazadas se va a utilizar el fármaco de espiramicina, lo cual esto va a prevenir la transmisión del Toxoplasma gondii de madre a hijo. Gracias.